Saludos, titulamos este vídeo Michelson-Morley, experimento válido, tierra plana, mejor cóncava, número 40. En esta serie estamos analizando experimentos que fomentan y construyen la teoría heliocéntrica, la teoría de una Tierra bola girando alrededor de un Sol, y este Sol precisamente alrededor también de otros cuerpos y de galaxias. Entonces, nosotros en este vídeo tenemos que decir, en primer lugar, que hemos hecho ya sobre este experimento 2 vídeos en nuestro canal. Por tanto, vamos a ir de un modo rápido, simplemente recordándolo y yendo a la esencia, podemos decir, o a lo que se pretende y se consigue con este experimento. Entonces, nosotros decimos que el experimento Michelson-Morley termina con el concepto de la existencia del éter, es decir, perpetúa el heliocentrismo y establece las bases de un relativismo total, un relativismo mental, cientifista y sobre todo moral, que lo culmina precisamente este relativismo, pues Albert Einstein. Entonces, realmente este experimento lo que vendría a demostrar pues sería que precisamente la Tierra pues no se mueve, porque precisamente la motivación principal de sus científicos pues era precisamente comprobar y medir aproximativamente pues el movimiento, la velocidad de la Tierra con respecto al éter, a lo que se consideraba un sustento de toda esta realidad. Hasta aquel entonces se consideraba. Entonces, porque precisamente era quizás el concepto más totalizante, que daba unidad, daba todavía una cierta unidad a esta realidad. Entonces, precisamente, lo que se demuestra, precisamente de un modo sencillo, es que este experimento muestra que la Tierra no se mueve. Pero entonces, dijéramos así, unas élites cientifistas que dominan precisamente todo el conocimiento, pues le dan la vuelta a la interpretación y nos llevan al mayor oscurantismo mental, que es el que estamos actualmente pues una mayoría de la humanidad en relación con la ciencia, que no llega a comprender nada, porque se nos crea ya posteriormente con Einstein, pues se nos crean una serie de paradojas que nos vienen a decir que nuestro pensamiento innato, simple, el sentido común, pues no sirve de nada. No sirve de nada ante precisamente el conocimiento de estos científicos. Entonces nosotros decimos que nunca el ser humano tuvo un concepto de sí mismo, tan vacío, tan superficial y tan carente de principios y de valores como en la actualidad. En la actualidad, nosotros consideramos que el ser humano, y nos estamos refiriendo a una mayoría, no nos estamos refiriendo a las excepciones, pues la mayoría precisamente han descendido de categoría humana, podemos decir. La humanidad ha sido inducida a un nivel infrahumano. La humanidad ha perdido su humanidad. Eso es lo que nosotros comprobamos diariamente en todos los medios de comunicación y en todo el contacto con esta realidad, y precisamente estas teorías y estos experimentos, de un modo, dijéramos así, paulatino de ofuscamiento mental, pues es donde nos llevan y donde nos han llevado. Entonces nosotros decimos que el éter era el último asidero lógico de esta realidad, era la prueba invisible de un orden superior cósmico. Y eso realmente, precisamente, que exista un cierto orden que también está en correspondencia con nuestro sentido común, pues eso es lo que el poder serpentino pues quería astutamente, y dijéramos así que exteriormente lo consiguió, pues deshacer, desacreditar y llevar a la actualidad, a este pensamiento que carece de todo, dijéramos así, de todo punto común de unidad y de lógica. Entonces,
eso es este vídeo, que nosotros vamos a ir de un modo rápido exponiendo este experimento, porque ya decimos que hemos realizado otros dos. Tenemos que hacer constar que precisamente toda nuestra teoría, la Tierra cóncava convexa, pues su motor central es el éter, y este éter ya nosotros lo hemos manifestado y lo estamos y seguiremos exponiéndolo, pues precisamente es muy distinto al concepto que se ha venido precisamente fomentando de simplemente un fluido, sino es un concepto mucho más profundo, ¿no? Y precisamente una de sus características pues es que realmente su base pues es una conciencia. Entonces nosotros comprobamos que en la historia, pues en los inicios, que ya sabemos que siempre ha estado este adoctrinamiento, pero era más próximo a la verdad, porque la Grecia presocrática, la India, China, pues siempre consideraron lo más sutil, y en este caso nos referimos al éter, lo más sutil como el elemento más elevado en la naturaleza. El éter era semejante al prana. Y entonces incluso tenía un tipo, se nos va diciendo en cierto modo que tenía una conciencia, porque aquí precisamente estamos viendo una representación que se ve como atributos humanos al éter luchando con uno de estos gigantes animalescos. Entonces nosotros decimos y remitimos que hemos realizado dos vídeos sobre este tema que se titulan La muerte exterior del éter, como estamos viendo aquí. Recomendamos estos vídeos para la persona que quiera un poco ver más este experimento, porque ahora nosotros simplemente vamos a ir de un modo rápido, y tenemos que decir que hasta el año 1887 pues lo sutil era el elemento sustento de la realidad material, es decir, el éter. Los científicos de los más importantes, como aquí tenemos a Maxwell a la izquierda, a Lord Kelvin y a Nikola Tesla, pues lo consideraban su existencia necesaria de este éter, y eso que precisamente ya este éter tenía una categoría muy reducida en relación con lo que nosotros estamos fomentando del concepto de éter. Y entonces, en esa fecha, pues se realiza el experimento de Michelson y Morley, que es considerado como uno de los más importantes de la historia de la física. Aquí estamos viendo su laboratorio y los personajes y el interferómetro. Entonces, porque lo que intentaban era medir la velocidad con que se movía la Tierra con respecto al éter lumífero. Eso es lo que intentaban, pero nosotros hemos visto ya que precisamente en muchos de los blogs y en muchas de las noticias lo que se nos viene a ir diciendo es que lo que pretendían era ver si existía o no existía el éter. Pues no, esa no era la finalidad. La finalidad inicial era pues esta, medir la velocidad con que se movía la Tierra con respecto a ese éter, es decir, que se le daba realidad a ese éter. Y entonces aquí en Wikipedia pueden buscar y nosotros lo ponemos para que simplemente la persona que si quiere lo pause y lo vea con más de detenimiento, porque queremos ir rápido sobre este punto ya que hemos hecho otros dos vídeos. Pues aquí nos están hablando de ese experimento de Michelson y Morley, porque parte de unas suposiciones, parte de la suposición de que la Tierra pues se desplaza y en su órbita alrededor del Sol a una velocidad de 30 km por segundo, que serían más de unos 100.000 km por hora, y se creía que existía la dirección del viento éter. Le llaman viento éter entre comillas, porque en realidad no sería un viento, sino el viento sería más bien lo que se produciría en relación con el movimiento, por ejemplo, de esta Tierra. Pues entonces, pues precisamente pues se nos dice que este efecto del viento éter sobre las ondas de luz, se nos dice, sería como el de la corriente de un río sobre un nadador que se mueve a favor o en contra de ella. Y entonces, basándose en estos presupuestos, pues es como precisamente Michelson y Morley pues establecen su mecanismo, que es el interferómetro. Y aquí pueden pausar y pueden ver en qué consistía. Como estamos viendo aquí, pues consistía precisamente, como nos dice el mismo Michelson, pues nos dicen que a su hija pues le ponía el ejemplo adivinanza de que un nadador, si va nadando con una velocidad
a la otra orilla del río y vuelve, y en cambio otro nadador con la misma velocidad, en vez de hacer ese recorrido, lo hace río arriba y después río abajo, ¿cuál de los dos pues llegará antes o empleará menos tiempo? Entonces, esa especie de adivinanza pues es la que precisamente realiza aquí con este dispositivo que se llama el interferómetro, que consiste en un foco emisor que entonces proyecta un rayo, pero un rayo que se descompone. Entonces, se logra enviar simultáneamente dos rayos de luz procedentes de la misma fuente en direcciones perpendiculares. Como estamos viendo, una dirección perpendicular a la otra. Y recorren distancias iguales o caminos ópticos iguales y los recoge en un punto común que estamos viendo aquí, que sería el punto común, en donde ahí se crea un patrón de interferencia que depende de la velocidad de la luz en los dos brazos del interferómetro, porque se supone que precisamente por el ejemplo que hemos dicho del nadador, que va a haber distinto velocidad o distinto tiempo en llegar precisamente esos dos rayos que han recorrido esas distancias, y eso produciría precisamente un patrón de interferencia, porque ese patrón precisamente dependería de la velocidad de la luz en los dos brazos del interferómetro. Y entonces, con ese patrón de interferencia, pues es lo que se pretendía precisamente, mediante una serie de distintas experimentaciones, pues ir llegando progresivamente a la velocidad de la Tierra. Entonces, precisamente, pues ese experimento, lo que aquí lo pueden seguir viendo precisamente la explicación, pues precisamente lo que demuestra es que no se da estos resultados que son los que se prevén, sino los resultados que se dan es que la luz llega precisamente igual, por los dos caminos, por los dos recorridos. Entonces, ¿dónde estaría el éter? Porque se supondría que es que la Tierra iría precisamente en ese desplazamiento a través del éter, que sería como una corriente que lo altera precisamente esos recorridos, y ahora resulta que no altera. Pues entonces la conclusión fácil y sencilla es que la Tierra pues en realidad no se mueve, porque no realiza ese desplazamiento. Esa sería dijéramos la lógica explicación, y sin embargo pues los poderes de estas élites le dan la vuelta a la tortilla, es decir, dan una nueva vuelta de tuerca precisamente en la lógica y en la realidad y en el pensamiento innato. Entonces, pues la conclusión sería que ante la sorpresa general, pues no se detectó absolutamente ningún desplazamiento de franjas de interferencia. Y claro, fue una sorpresa general porque todo el mundo ya totalmente adoctrinado en esa época del movimiento de esa Tierra desplazándose alrededor del Sol, etcétera, etcétera, pues entonces les choca demasiado que no se proyecte ese movimiento. Entonces los resultados de este experimento pues se interpretaron de otra forma. Entonces, de la forma que se interpretó sería que como el éter carecía de propiedades medibles, pues como consecuencia directa, pues simplemente la hipótesis del éter era insostenible. Nosotros estamos diciendo en nuestra teoría cóncava convexa desde un principio que el éter carece de propiedades medibles. Eso lo estamos diciendo desde un principio. Y es lógico en nuestra teoría y en nuestra concepción de esta realidad que precisamente pues la fuerza más sutil que sustenta todo y que es la causa, pues esté en un nivel dimensional distinta precisamente al efecto, y entonces que no tenga propiedades medibles. Eso sería lo normal, pero ya en este tiempo de adoctrinamiento cientifista que perdura, por supuesto, en la actualidad, todo lo que no se quiera hacer medible, mecánico y material, pues se descarta de nivel científico, porque nos llevan a este materialismo total. Además, falta de lógica, como vamos a ver, por supuesto, que quita el valor realmente importante del ser humano, que es el valor
espiritual. Y entonces aquí nos dice que entonces se vislumbraba esto, el nacimiento precisamente de nuevos principios. Claro, los nuevos principios que van totalmente contra el confucianismo mental totalmente inducido. Por entonces, aquí vemos en la parte inferior que entonces nos dicen conclusiones del experimento que negativo, pues que no existe el éter. Y entonces, ¿cuál sería otra de las consecuencias que se imponen? Que la velocidad de la luz es independiente del movimiento de la fuente y del receptor, porque el éter, recordamos que precisamente era el sustento sobre el cual la luz se desplazaba. Era ese sustento omnipresente muy necesario para guardar una coherencia mental de un todo armónico y de un universo con una unidad. Pues entonces, simplemente, pues a lo que se llega, que esto es la mayor obnubilación, es que la velocidad de la luz es independiente del movimiento de la fuente y del receptor. Y nosotros decimos, cualquier persona simplemente, la velocidad de la luz, pues una velocidad significa realmente un movimiento. Entonces, ¿cómo va a ser un movimiento independiente precisamente del movimiento de la fuente y del receptor? Eso es una contradicción totalmente lógica. Entonces, nosotros decimos que con el fallecimiento exterior del éter, decimos fallecimiento exterior del éter porque lo han eliminado, pero lo han eliminado simplemente exteriormente, porque para nosotros el éter no se puede eliminar de ninguna manera porque es el sostén de esta realidad y nosotros lo estamos decodificando. Pero entonces con este fallecimiento programado e inducido, pues lo que se establece es la luz como un principio autosuficiente, es decir, que no necesita ningún soporte, ella misma es autosuficiente. Y entonces eso está en contra de toda lógica innata del ser humano, porque una luz que se mueve, pues tiene velocidad evidentemente, y esto es la velocidad que nos están diciendo, de aproximadamente unos 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la luz se mueve, pues tiene una velocidad, y eso pues supone un movimiento evidentemente, pero al mismo tiempo nos dicen que no es afectada por el movimiento. Eso es una contradicción lógica, de tal manera que, por ejemplo, una nave que marcha hacia una estrella que se encuentra, por ejemplo, frente a ella, y esa nave que va a una velocidad muy acelerada, por ejemplo, la máxima que podría alcanzar, por ejemplo, pues esa nave que va a esa velocidad, pues proyecta un foco de luz precisamente hacia esa estrella. Bueno, pues según esta última obnubilación einsteiniana, pues entonces resulta que la velocidad de la luz del foco que emite precisamente esa nave en dirección a la estrella que tiene frente a ella, pues esa velocidad no será superior a la velocidad de la luz que, por ejemplo, proyecta otra estrella que se encuentra detrás de la nave. Eso es un contrasentido, porque si vas ya a esa velocidad y desde ese punto, ese foco emisor, pues emites precisamente esa luz a esa velocidad, pues el resultado tendría que ser el sumatorio de ambas velocidades, evidentemente. Pues nos dicen, no, pues no es superior, sería igual, y sería igual en todo el universo. Eso es para nosotros crear un marco de sustentación, dijéramos, totalmente incoherente y totalmente, realmente, que parte la unidad de un sostén común, porque esto supone que no existe un marco de referencia general común. No existe ni un marco ni lógico, ni físico, ni moral, evidentemente, porque esto es el relativismo que se concluye o se incrementa con Albert Einstein y las teorías de la relatividad. Entonces nosotros hacemos una interpretación personal de esta programación serpentina, que nosotros le decimos Michelson-Morley oráculo Bosch, y esto ya es una interpretación nuestra. Nosotros decimos, pues resulta, como ya venimos decodificando, que la serpiente, y cada persona podrá intuir quién es la serpiente, pues anticipa movimientos, es decir, está como en un ajedrez jugando con la humanidad desde siempre, de un modo oculto. Ella anticipa movimientos y en ese juego de ajedrez pues sacrifica fichas.
como se hacen los buenos jugadores de ajedrez, sacrifican fichas pero para después obtener una ganancia. Pues bien, eso es lo que nosotros interpretamos, sacrifica fichas. ¿Y qué ficha tuvo que sacrificar? Que en cierto modo nosotros consideramos que los lugartenientes de esta serpiente pues tendrían dudas en fomentarlo, pues sería el experimento de Michelson-Morley. Sería fomentar ese experimento porque sabrían que ese experimento, porque la serpiente sabe exactamente la realidad del éter, por supuesto que lo sabe según nuestra opinión e investigación, pues sabrían que precisamente ese experimento pues iba a suponer una pérdida de una ficha inicial que tenían muy bien construida, que sería la ficha de que la Tierra se mueve, porque ese experimento sabrían que iba a dar por resultado que la Tierra no se mueve, evidentemente. Entonces, habría, suponemos, pues en esas élites que sirven al poder serpentino, es decir, al oráculo, igual que en el oráculo que hemos visto en la película Matrix, que es el que tiene la última palabra, pues se consultaría, se diría, bueno, fomentamos esto porque muchas personas van a darse cuenta que lo que nos muestra es que la Tierra no se mueve después de todo lo que estamos construyendo con que la Tierra, y nos ha costado fomentar entre este rebaño humano que la Tierra va a esa velocidad y a esa rotación y a esa traslación. Lo van a descubrir, pero entonces consultarían el oráculo, y el oráculo, pues, como juega al ajedrez con anticipación, pues entonces fomentaría que se realizase ese experimento, porque tendría previsto ya que su pérdida, la pérdida de la ficha, esa momentánea, pues se recuperará, y la recuperarían. ¿Y cómo la recuperarían? Pues con la muerte de otra ficha más importante, que sería la ficha del pensamiento lógico innato, porque entonces, a partir de ahí, pues empezaron a fomentar y a mover la ficha del movimiento Einstein, relativismo cientifista. Empezaron a mover esa ficha en connivencia con otras fichas, como son las concesiones darwinistas y el agujero negro central del universo, y entonces esas fichas pues superaron precisamente esa pérdida momentánea que demostraba el experimento de Michelson-Morley, que demostraba que la Tierra no se mueve. Pero ahora, con esta nueva movimiento de fichas, pues lo que hacen es desactivar el pensamiento lógico innato. Y entonces esto es una ganancia muchísimo mayor, porque entonces el ser humano ahora, en la actualidad, pues la ciencia se muestra, como dijéramos así, un dogma que escapa a su lógica. El pensamiento humano pues considera ya que no puede comprender bien esta realidad con su pensamiento, y tiene que depositar su confianza en estos científicos que precisamente pues les hacen comulgar con ruedas de molino, podemos decir, precisamente con las paradojas que forma este pensamiento relativista de einsteiniano. Entonces terminamos aquí en este punto, deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento en esta época de la mayor oscuridad, pero que también nosotros sabemos que algunos es cuando están consiguiendo la mayor claridad mental del engaño establecido.